Muy buenas noches, Dios les bendiga. Dios nos da otra oportunidad de poder estar con vida, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque Dios nos ama mucho, muchísimo, porque mire, ya estamos a 15 de junio y bendito Dios, estamos sanos. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado esa misericordia linda que estamos sanos. No tenemos esa enfermedad y creemos en el Todopoderoso que vamos a seguir, ¿verdad? Sanos en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que Dios es el que guarda a sus hijos y así es. Dios nos da otra oportunidad hoy de impartir palabra y yo sé que la palabra es muy preciosa. La palabra nos da oportunidad de que nosotros aprendamos día tras día. Yo les insto, pueblo de Dios y aquellos que no tienen de Dios, que se llenen de la palabra, que empiecen a buscar la palabra ahí en su teléfono, en ese internet. Ya no andes buscando entretenimiento, sino busca a Dios, dice su palabra. Su palabra nos dice que Dios, mientras puede ser hallado, dice que Él va a estar ahí, pero va a haber un día que Él ya no se va a hallar, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese día cuando nosotros partamos de este mundo? La muerte, ¿verdad? Ya en aquella dimensión ya no vamos a poder decir perdónanos. Hoy es tiempo. Vamos a leer allá en San Lucas 9, 46, capítulo 9, versículo 46 y 48. Dice la palabra, una reflexión que el Señor nos da como seres humanos. Más cuanto nosotros siendo adultos, el Señor quiere algo de nosotros que en nuestro interior esté como un niño nuestro corazón. Dice la palabra allá en San Lucas 9, 46 al 48. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entraron en discusión sobre a quién es de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aleluya. Mire qué palabra tan preciosa. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este día, 15 de junio, y que Dios nos siga ayudando a poder estar impartiendo la palabra en nuestro hogar. Tú que no estás en tu hogar, imparte la palabra. No podemos estar en la iglesia, pero tenemos una familia a quien darle esa palabra, ¿verdad? Y Dios nos ha dado esa oportunidad. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús de Nazaret. Tú estás intercediendo a diestra de Dios, Padre. Gracias, Jesús, por esa oportunidad tan linda que tú nos das de poder ser ese vaso, Señor, de llevar esa palabra preciosa por esas redes, Cristo en la gloria, sabiendo que tú primeramente vienes a hablar a nuestra vida, y aquellos que están ahí escuchándonos, viéndonos en esas redes, yo bendigo esas redes, que tú rompas toda cadena, que la palabra sea oída en todo momento, Señor. Ya no más entretenimiento, dice la palabra, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a salvar lo que se ha perdido, dice el Señor. Oh Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de que estemos sanos, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Ten misericordia por aquellos que están enfermos. Ten misericordia, Señor, por aquellos, Señor Jesús, que están al borde de la muerte con esa epidemia, Señor. Ten misericordia, Señor. Pero tú estás hablando al hombre y a la mujer que se arrepientan de su pecado. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Te pedimos por todo este mundo, Señor. Tú sabes lo que haces, Señor. No podemos decir algo contra ti, porque tú eres Dios, Señor, y tú tienes en control todo, Señor. Gracias, Señor, y yo, Señor, en tu nombre, Señor, aprendo de ti más y más día tras día, y cada uno de nosotros debemos de aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor. Bendecimos a cada uno por nombre, Señor.
Oh, sí, Señor. Gracias, Señor bendito. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de leer aquí en San Lucas, capítulo 9 y versículo 46, 48. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Mire cómo los discípulos empezaron a decir quién era el mayor entre ellos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de los corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Mire que Dios es lindo, ¿verdad? Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él empezó su ministerio a los 33 años. Pero los hombres ya estaban ahí de que quién era el mayor, quién era el que se iba a acercar más a Jesús, quién es el que iba a estar más cerca de Jesús, siendo un mayor ante todos. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande, dijo Jesús. No hay distinción de personas. Todos seremos iguales, dice su palabra. Pero ¿qué nos quiso decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Que aquel que se humilla, que aquel que esté buscando al Señor, ese será como un niño, dice su palabra. La palabra nos dice, la humildad es que debe estar en nuestro corazón para nosotros como cristianos. La humildad debe de crecer con nosotros, pero hay veces que nosotros no somos humildes. Hoy nos manda el Señor una reflexión aquí en San Lucas. También lo podemos leer en San Mateo. En San Mateo nos dice la palabra también, ¿quién es el mayor? Jesucristo dijo lo mismo. Él puso a un niño como ejemplo y puso a ese niño y dijo, aquel que reciba a un niño en mi nombre, a mí me recibe, dijo el Señor. Mire qué lindo. A mí me recibe, y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Mire cómo el Señor es tan precioso. La humildad, dice, y la modestia tienen que caminar juntos. Pero a veces nosotros como pueblo de Dios, estando nosotros en la iglesia, somos una persona, y fuera de la iglesia a veces no saludamos. A veces no, ni siquiera decir buenos días, buenas tardes. Pasamos como si nosotros no tuviéramos ojos para ver a nuestros hermanos. Y el Señor dice que tenemos que ser humildes, dice el Señor. La humildad, dice el Señor. ¿Cómo se hace para que nosotros recibamos esa humildad en nuestro corazón? Para que nuestro corazón, nuestra vida sea humilde ante Dios y ante las personas. Que nosotros seamos aquellas personas humildes para poder decir, mira, yo te amo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando al Señor. Pero si no lo buscamos, no oramos, no hay búsqueda del Señor, no podemos ser humildes. Jesucristo le dijo allá en San Mateo, lo volvió a decir, San Mateo 18:1, dijo también lo mismo. Vamos a leerlo. Dice la palabra, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como aquí en San Mateo específicamente el Señor da la palabra explicando más de que aquel hombre y mujer deben de ser como un niño, dice la palabra, para entrar al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Mire qué palabra tan preciosa. Y cualquiera que hace en mi nombre, que recibe, en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dijo Jesús. La palabra lo especifica más aquí. La palabra nos dice, de cierto digo que si no os volvéis,
y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ya no más enojo, ya no más ira, ya no más avaricia, ya no más pecado, porque aún en el pueblo de Dios hay pecado. La dignidad se ha acabado, pero hoy te dice el Señor que te levantes y te pongas sobre tus pies y empieces a buscar al Señor en ayuno y oración. Una reflexión el Señor te habla hoy en esta noche. Todo aquel que quiera ser mayor en el reino de los cielos tendrá que ser como un niño. Porque un niño tiene sinceridad, un niño se humilla, un niño es humilde. Aleluya. Nuestro Padre Celestial nos manda de que nosotros seamos como un niño. Aquel niño viene y le dice al papá: papá, yo quiero un quetzal. Papá, yo quiero un quetzal. Y él está rogando, él llora, él se humilla. Al fin el papá le da su quetzal. ¿Cuánto en nosotros a veces hay rencor? A veces hay orgullo, que nosotros no queremos humillarnos ante el Todopoderoso. Viene la aflicción, vienen las cosas duras a nuestra vida, pero yo puedo hacerlo todo. Yo puedo salir de ese problema. Yo lo puedo hacer. No, dice el Señor, que te tienes que humillar. Te tienes que humillar hasta allí, porque el Señor te quiere humillado. Y tú no puedes salir de ese vicio. Tú no puedes salir de esa prostitución. Tú no puedes salir de ese asesinato. Tú no puedes salir solo de todo ese problema que Satanás te ha creado en tu vida. Hoy te dice el Señor que tienes que ser como un niño, humillarte ante Él, para que el Señor venga y te saque de ahí. Porque el Señor dice: así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El Señor dice: aquel que se humilla como un niño será el mayor, dice su palabra. Hoy te manda el Señor esa reflexión en tu corazón. Hay humildad en tu corazón. Hay sinceridad en tu corazón. Sal de ese pecado. La palabra dice que todo aquel que se humilla y recibe a Jesucristo, recibe al Padre. Hoy te dice el Señor que Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte. Él quiere que tú tengas esa dignidad. Él quiere que tú tengas esa dignidad. Jesucristo dice: yo soy el Cristo de poder. De cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como un niño. Mire cómo nos habla esa palabra tan preciosa. ¿Será que hay dignidad en nuestra vida? ¿Será que hay sinceridad en nuestra vida? Hoy el Señor me está hablando a mí también y te habla a ti. ¿Será que hay sinceridad en tu vida, en mi vida? El Señor quiere que nosotros nos pongamos en búsqueda de Él. Empecemos a la oración. Empecemos a buscar al Señor. Porque aquí en San Juan 3 dijo, aleluya. Y les voy a leer, aleluya. San Juan 3 dice su palabra, gloria a Dios. San Juan 3, aleluya. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre hacer viejo? ¿Puede
¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de vuestra madre y nacer? Respondió de Jesús, dijo, de cierto os digo, que el que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne como es, así es nacido del Espíritu. Mire cómo el Señor dijo que el que no naciese de la carne, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Eres tú maestro, pues? Dijo Nicodemo. ¿No sabes esto, que de cierto te digo que lo que sabes hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio? Aleluya. La palabra nos dice aquí que el que no naciese de nuevo, Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, tienes que renacer de nuevo. Tienes que renacer de nuevo para ver el reino de los cielos, porque Nicodemo era un falsante, un ladrón. Pero hoy te dice el Señor que Él dice que tienes que ser como un niño. El niño tiene sinceridad. La dignidad, ¿dónde está tu dignidad? ¿Dónde está la humildad? Tiene que tener santidad también, dice la palabra. Dignidad, esta es la humildad y la santidad. Estas tres palabras tienen que caminar juntas en nuestras vidas, porque el Señor quiere corazones nobles, humildes y sinceros, dice la palabra. Hoy te dice el Señor, todo aquel que sea mayor en el reino de los cielos es aquel que se humilla. No aquel que se altiva, no aquel que se exalza, no es aquel que se humilla, dice el Señor. Hoy te dice el Señor, sé pues humilde. Lo más precioso es vivir en Jesucristo. Esta vida que el Señor te ha dado, el Señor te dice que tú vengas a la humildad, porque dice que es mejor dar que recibir, dice su palabra. Que tú tengas amor, que tú tengas esa humildad en tu corazón, porque si tú conoces al Jesús de Nazaret, vienes a conocer a nuestro Padre Celestial. Y Él te dice en esta hora, que esa reflexión tú la tomes en esta hora, porque el Señor dice, sé humilde pues, dice el Señor. Si no hay humildad, no hay sinceridad en tu corazón. Porque a veces nosotros cambiamos fuera del templo de Dios. Imagínate ahora todo lo que está pasando. Hay pueblo de Dios que ya no habla. Hay pueblo de Dios que se ha acongojado la enfermedad. Hay pueblo de Dios que se ha olvidado. Pero hoy te dice el Señor que no te olvides, que tienes que humillarte, que tienes que ser como un niño, dice el Señor. Hoy levántate pues, levántate en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios porque el Señor te ha guardado. Ya hoy 15 de junio y no tenemos esa enfermedad, nos ha guardado. Por misericordia estamos viviendo. Pero es necesario que tú aprendas a saber quién es el mayor. Aquel día en el reino de los cielos, ¿quién va a ser el mayor? Solo aquel que se humilló, solo aquel que tuvo dignidad y humillación en sinceridad. Ellos van a ser los mayores en el reino de los cielos, porque todos seremos iguales, pero el Señor hace un énfasis en esta palabra. Reflexiona en tu vida, reflexiona y ve si tú eres humilde, si tu dignidad se ha levantado, humildad y santidad. Pero si a un pueblo de Dios está en pecado, a un pueblo de Dios está en adulterio, fornicación, hoy te dice el Señor que te levantes. A un pueblo de Dios tiene envidia, tiene orgullo, pero el Señor dice,
que es tiempo que vengas a humillarte en la presencia del Señor. Porque ¿quién es el mayor?, dijeron los discípulos. Y ellos empezaron ahí a pelear y el Señor hizo un énfasis. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: aquel que sea como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Aquel que sea como este niño, aquel que tenga humillación, porque el niño tiene dignidad, sinceridad y humilde. Hoy te dice el Señor: reflexiona en tu vida y busca en tu vida si tú tienes la dignidad, la humildad y la sinceridad en tu corazón. Tú que vas al aborto, detente, joven. Hay tiempo de pensarlo, porque si por un pecado quedaste embarazado, y te dice el Señor, hoy te dice el Señor: ten dignidad. Hoy te dice el Señor que tú te vengas a humillar, que tú te vengas a humillar y a tener esa sinceridad en tu corazón. El Señor dice: ¿cómo vas a hacer para que tú seas humilde? Para que tú tengas esa dignidad y humildad y sinceridad en tu corazón. Para que tú tengas, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, y que toda esa gente oiga esta palabra. Es tiempo de venir a la reflexión en tu corazón, en tu mente. Porque aquellos discípulos empezaron a pelearse y dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor dijo: aquel que sea como un niño. Hoy dijo el Señor que el Señor es grande y misericordioso. Hoy te dice el Señor, tú eres humilde. Levántate pues, en el nombre de Jesús. Un día vendrá la muerte por ti y por mí, y es tiempo que tú empieces a emprender la humildad en tu corazón y la sinceridad en tu corazón. Ya no más pecado, ya no más al mal, dice el Señor. Hoy el Señor te dice que aquel que recibe a un niño en su nombre, a él lo recibe, dice el Señor. Oh Espíritu de Dios, te damos gracias. Vamos a orar. Te dejamos esta palabra en tus manos, en tu corazón y en tu mente, que tú vengas a reflexionar y a decirle al Señor: aquí está mi vida, yo quiero ser como un niño. Ya no más orgullo, ya no más tristeza, ya no más estrés, ya no más envidia, ya no más lasticia, ya no más todo aquello malo que quiera acaparar mi corazón, sino que yo aprenda a ser un niño. Hoy te decimos, Señor, que tú nos ayudes. Levántate y empieza a orar para que el Señor venga y que Él haga nuestros corazones humildes. Porque cada momento es bueno que nosotros aprendamos en el Señor. Oremos y pidámosle por todas estas personas que están enfermas. Dale gracias a Dios que tú no estás enfermo. Dale gracias a Dios. Mira cuántas personas están al borde de la muerte. Hoy dile al Señor gracias. Ayuda a aquellas personas que están enfermas. Ayúdalas, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos países donde ha azotado esa pandemia, Padre mío, en el nombre de Jesús te pedimos que tú tengas misericordia, Señor de la gloria. Que tú, Señor Jesús, levantes a ese pueblo en ayuno y oración. Levántate pues, pueblo, dice el Señor.
Y aquel que no tiene conocimiento del Dios poderoso, levántate, cree en Jesucristo, porque el tiempo se ha acercado. Hoy el Señor te dice, reflexiona cómo está tu vida. Reflexiona, hoy te dice que tú tengas dignidad, humildad y sinceridad, dice el Señor. Que empieces a buscar al Señor porque el tiempo se ha acercado. Te pedimos por nuestro presidente, por todos los enfermeros, doctores que están en esos hospitales. Te damos gracias, Señor, porque tú los has cubierto, Espíritu Santo. Y que tú sigas, Señor, cubriendo toda esa gente que está cerca de esa epidemia, papá. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor. Y enséñanos a ser humildes. Enséñanos a ser unos niños de puro corazón, Señor. Gracias, Jesús, por ese pueblo de Dios que está doblegando rodillas. Gracias, Señor, bendito eres Cristo. Oh, Espíritu Santo, gracias, papito lindo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Dios. Únete a la oración, busca al Señor, dice el Señor, porque es tiempo que nosotros vengamos y le pidamos cómo emprender nuestra vida, tener esa humildad en nuestro corazón. Gracias, Dios te bendiga. Aleluya, amén, gloria a Dios.